Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Walter Cuba. Dentro de X28, mi función es la de capacitador y asistencia telefónica. Como decía antes, yo voy a ser el encargado, el orador encargado de esta capacitación de motos que denominamos webinar. Les comento un poquito cuál va a ser la temática de la charla. Vamos a tener una etapa de teoría en la cual yo voy a hablar y ustedes no van a poder participar. Y al finalizar la charla vamos a abrir una etapa de consultas, que ustedes van a poder hacerme todas las preguntas que surjan de lo que yo voy a hablar. Si les parece bien, damos comienzo. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de qué es una alarma para moto, qué requiere un sistema de alarma para moto, qué tipo de cobertura nosotros podemos brindar en el momento de colocar una alarma en este tipo de vehículo. Obviamente una moto y un usuario está expuesto a dos situaciones, una es el robo y otra es el asalto. La cobertura de robo nosotros lo que hacemos es interpretarla cuando la moto está sola, cuando no se encuentra su usuario en ella. ¿Qué tipo de protección le podemos brindar a este tipo de vehículo? Y la cobertura de asalto es la protección, no solamente a la moto, sino al usuario cuando viene circulando o cuando desciende o asciende a su moto, obviamente ante un asalto a mano armada. Que en el caso de este tipo de vehículo, las motos todos sabemos que es la manera más simple de poder robarla, o la más común que se utiliza desgraciadamente para sustraer este tipo de vehículos. En base a esto, nuestro sistema de alarma tiene que tener dos situaciones de protección, ¿sí? Y en base al diferente tipo de uso que se vaya a dar la moto, es más importante una protección que la otra. No es lo mismo una moto que está más expuesta a un asalto, una moto que se trabaja, que la usan para trabajar, que una moto que quizás se usa en modo particular, en la cual su usuario la lleva al trabajo quizás a la mañana y a la tarde se la lleva, pero no está subiendo y descendiendo de la moto y circulando por diferentes lugares. En base a estos usuarios, nosotros tenemos dos modelos a los cuales ofrecer. Uno lo denominamos M10 y al otro lo vamos a denominar M20. La M20 es un sistema de alarma al cual nosotros lo proveemos con dos controles remotos y tiene una funcionalidad muy similar a en un auto porque es la manera en que va a usar el vehículo su dueño, ¿no? O sea, cada vez que baja de la moto la va a poder activar o desactivar de su control remoto, y la modalidad de asalto la va a cubrir un control de presencia que al alejarse automáticamente va a generar la detención del motor de la moto. Ahora bien, eso pasaría en un usuario que la usa en forma particular. Un usuario que la usa en forma laboral, ¿qué sucede con este usuario? Que está subiendo y bajando de la moto, no sé, 20, 30 veces por día. Porque sube, típico ejemplo, una persona que hace reparto. Entonces, este tipo de persona, un sistema que uno lo tenga que activar o desactivar manualmente, le puede resultar incómodo, porque tiene que andar presionando a cada rato el control remoto para poder activar el sistema. Entonces, de ahí es donde nace este otro modelo, la M10, que básicamente le va a ser mucho más útil a este tipo de usuario. La central de alarma básicamente, bueno, es la unidad de procesamiento que maneja todo el sistema. Tiene que tener unas características exclusivas para un sistema de alarma de moto, ¿no? Nosotros antiguamente diseñamos un modelo llamado M4 o M6, que era para moto, pero básicamente no estaba pensado para una moto, sino que era un equipo heredado de la línea de autos transformado para una moto. Entonces no cumplía con las características y requerimientos que una moto necesita. ¿Cuáles son estas características? Obviamente, una central de alarma que sea estanca, porque la moto está en otras condiciones en las que tenemos un auto, y no podemos proteger nuestra central de alarma como lo hacemos en el habitáculo de un auto. Entonces, la central es necesario que sea hermética y sea un gabinete estanco totalmente. Por otro lado, cuenta con un receptor de 433 MHz, que es una frecuencia normalizada para toda la línea de vehículos, y
para poder estar dentro de las normas, debemos operar en esa frecuencia, el cual va a recibir la señal de estos controles remotos. Y como decía bien, un gabinete estanco preparado para que el agua no produzca ningún tipo de daño. Recordemos que este modelo de alarma, tanto la M20 como la M10, están diseñados para operar exclusivamente con motos que trabajen con 12 volt. Tienen que tener baterías y baterías de 12 volt. De ninguna manera se puede colocar en una moto que no tenga batería, ni tampoco en una moto que trabaje con una tensión diferente a esta tensión de 12 volt. Las dimensiones, como la podrán ver en pantalla, es muy reducida, que es otra de las características que nosotros tratamos de buscar, porque a veces el problema de espacio en las motos es un tema. Que sea pequeño el gabinete nos permite incorporarlo en cualquier lugar dentro de la moto, y en motos choperas que quizás no tienen mucho carenado y que es donde más muchas veces nos complica el poder guardarlas, ¿no? Con relación a la sirena, que sería el elemento sonoro que la alarma dispone, el elemento de llamar la atención en el momento que la alarma hace su función, tenemos el mismo modelo de sirena que utilizamos en la línea para vehículos, el modelo S21. Es una sirena que tiene un tamaño reducido, un mayor tamaño reducido de gabinete que pudimos encontrar, conservando las características que nosotros queríamos que tuviese la sirena. En algunas motos puede resultar quizás todavía grande, sobre todo en motos de poco espacio, pero dentro de todo el gabinete es bastante flexible en la gran mayoría de las motos para poder ubicarlo. Tiene un piezoeléctrico que genera un sonido muy penetrante, un sonido muy penetrante que llama mucho la atención, y es una sirena de 6 tonos que va rotándolo, lo cual en el momento del disparo es una sirena que genera un ruido muy molesto y que cumple precisamente la función de avisarle a todo el mundo de lo que está pasando con la moto. No es una sirena convencional, no la veamos como una sirena convencional, tampoco es una sirena asistida por voz, lo cual a la M10 o M20 la podríamos agregar. No va a jugar en cuenta el tamaño, pero si a algún usuario le interesa ponerla, se puede llegar a colocar. Pero sí es una sirena inteligente que va a responder a diferentes señales de la central de alarma, permitiendo que haga diferentes xilofones durante la activación o desactivación y mandar diferentes indicaciones con algún dispositivo que se pudo haber agregado al sistema de alarma, que más adelante vamos a ver en el transcurso de la charla. Y fundamentalmente tiene dos condiciones: es estanca, igual que el gabinete, y está apta para soportar cualquier tipo de vibración dentro de la moto. No nos olvidemos que en una moto existen ya vibraciones por el uso de la moto. Bueno, si a eso le sumamos las vibraciones extra porque la sirena se encuentra suelta o algo, eso incrementaría el nivel de vibraciones. Bueno, la sirena está preparada para todo ese tipo de vibraciones, con lo cual no quiere decir que la tiren y la dejen suelta, tiene que estar amurada, pero va a soportar cualquier tipo de exigencia que la moto tenga en su uso. Principio de funcionamiento. Vamos a hablar primero de una M20 y después vamos a pasar a hablar de la M10, sobre esto mismo. Bueno, la modalidad de robo, ¿cómo la vamos a cubrir? Básicamente con tres maneras de dispararla. Una es a través del contacto de la moto, o sea, cualquiera que intente poner el contacto de la moto mientras la alarma permanezca activada, va a generar el disparo inmediato de la alarma. La otra situación va a ser el movimiento. Dentro de la central de alarma hay un acelerómetro, que nosotros lo denominamos acelerómetro 3D. Para que tengan idea, tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Bueno, este acelerómetro toma aceleración en cualquier sentido, con lo cual, si alguien intenta subirse a la moto, moverle, cambiarlo de estado, ya sea en el pie inclinado, el caballete o cualquier acción que haga sobre la moto, va a generar el disparo inmediato del sistema. Y la otra condición, que esto va a depender de cómo esté conectado el cable de neutral stop, que ahora pues vamos a ver qué importancia tiene el sistema de alarma. Una de las funciones de este cable, que es un cable que nosotros denominamos para un cable de estabilización, digamos, para el sistema de presencia, si está conectado al neutral, puede llegar a generar el disparo también a través del movimiento de la palanca de cambio. Con relación a la modalidad de asalto,
Bueno, el control remoto de presencia, si bien es similar, tiene unas características muy parecidas al que usamos en la línea Z en vehículos, no hay que confundirlo porque no va a operar correctamente en una M. ¿Por qué no va a operar correctamente? Porque el control de presencia de la línea M es un control que transmite a más velocidad, o sea, transmite cada 7 segundos contra casi 14 que transmite el de la línea Z. La funcionalidad de que transmita más rápido es precisamente evitar cualquier tipo de interferencia que se pueda generar en la moto. No nos olvidemos que la central de alarma no está como en un vehículo dentro de su habitáculo, sino que está en el mismo habitáculo donde se encuentra, mejor dicho, no es un habitáculo, en el mismo lugar donde se encuentra el motor, bobina y un montón de elementos de la moto que pueden generar lo que nosotros llamamos ruido eléctrico e interferir con el funcionamiento del receptor de la alarma. Entonces, si el control transmite más veces, hacemos que reconozca más veces al control, evitamos también cualquier problema de interferencia. Por lo cual, si queremos grabar un transmisor de moto en una de auto, no vamos a poder. Y si queremos grabar el de auto en moto, seguramente vamos a poder, pero lo que se nos va a generar es que, si queremos grabar el de moto en el auto, no lo vamos a poder grabar porque no lo va a codificar. Si al revés, el de auto en la de moto lo va a poder codificar, pero no de ninguna manera va a poder operar correctamente porque transmite más lento. Entonces, esto produciría que la moto en algún momento generaría algún problema con la presencia y no reconozca su transmisor. Bueno, ¿qué diferencias hay entre un modelo y el otro? Básicamente en cómo viene armada. O sea, el modelo de alarma es exactamente el mismo, es el mismo, la parte electrónica, la placa de la alarma propiamente dicha, es la misma tanto en la M10 como en la M20. La diferencia es que una viene provista con los dos controles, el de comando y el de presencia, y la otra viene únicamente con el control de presencia. ¿Por qué? Porque si lo vamos a usar de forma automática, que es una de las, digamos, funcionalidades que tiene la central de moto y no la tiene la del auto. ¿Qué significa esta modalidad automática? Es que lograr que la alarma se active y se desactive sola simplemente por la aproximación o el alejamiento de la moto, ¿sí? Hablábamos antes que un usuario que la usa en forma laboral, no es cómodo tener una alarma que tenga que bajar y andar apretando un control remoto cada vez que se baja o sube de la moto. O sea, les resulta mucho más cómodo tener un control que al alejarse de la moto se active sola y cuando regrese se desactive también sola. Independientemente del sistema de presencia o la detención con la modalidad de asalto, ¿no? Esto estamos hablando de la función de antirrobo. Es una funcionalidad que se llama activación y desactivación automática, exclusiva de la línea de motos. La van a disponer los dos modelos, tanto la M10 como la M20, no viene habilitada en ninguno de los dos casos, pero bueno, en el caso de que coloquemos una M10, es una funcionalidad que nosotros la vamos a habilitar a través de un código de programación de avanzada que le va a permitir al usuario permitir que se active y se desactive sola simplemente por bajarse o subirse de su moto. Ahora bien, si lo va a usar de esta manera, no tiene sentido tener un transmisor de comando para activar o desactivar cuando no lo va a usar nunca y va a terminar guardado en un cajón seguramente. Por otro lado, el control de presencia también tiene la funcionalidad de activar o desactivar, o sea que si en algún momento él necesita manualmente activar o desactivarla y no quiere delegarlo a la parte automática, lo podría hacer tranquilamente con el control de presencia. O sea que sería innecesario que gaste más dinero en un equipo que tiene un control de comando y que nunca le va a dar uso. De ahí es donde nace el modelo M10. Ahora, en contrapartida, el modelo M20, un usuario particular, esta funcionalidad, y por eso viene deshabilitada, le puede resultar incómoda porque quizás deja la moto cerca en un estacionamiento de su trabajo y él se está moviendo cerca de la moto y puede estar activándose o desactivándose continuamente, lo cual le va a generar una molestia. Por eso nosotros para uso particular no lo vemos conveniente incorporarla. De hecho, no viene incorporada de fábrica, hay que habilitarla como decía antes. Ahora, si yo tengo una M10 y le agrego un transmisor de comando, básicamente la transformo en una M20. No hay otra característica o diferencia entre un modelo y el otro, es simplemente cómo viene armado. Bueno, ¿cómo operan los transmisores? Un transmisor de comando, TX M20, dispone de una tecla de candado cerrado, de candado abierto, asterisco. Estas teclas obviamente logran la activación y desactivación, y la tecla asterisco
tiene la funcionalidad de, en combinación con cualquiera de las otras, en el momento de la activación, invertir en la forma en cómo se activa. Si lo está haciendo en forma sonora, lo va a hacer en forma silenciosa, que es como sale por default de fábrica. Por otro lado, también presionando esta tecla asterisco durante aproximadamente unos 2 segundos, vamos a lograr la que nosotros llamamos 3 segundos, perdón, vamos a lograr lo que es lo que llamamos la función de pánico, hacer sonar la alarma para espantar a alguien que haya cerca de la moto, o básicamente si no sabemos dónde dejamos la moto, es una manera también de poder rastrearla si uno quisiera dispararla de esta manera. Por otro lado, en combinación con la tecla de activar, vale decir, si yo activo el alarma, inmediatamente aprieto asterisco y vuelvo a apretar la tecla de activación, voy a poder incorporar diferentes zonas de un accesorio que vamos a poder agregar, que vamos a ver al final de la charla, que vamos a denominar radar, ¿sí? Esto va a dar una protección perimetral, se va a alejar aproximadamente hasta un metro y medio de la moto en el caso de querer agregar este dispositivo. No viene en la alarma, es un accesorio que podemos agregar. Pero después lo vamos a ver con puntualidad. Simplemente se lo explico como una funcionalidad más que tiene esta tecla. Con relación al control de presencia, es un control dual al que nosotros llamamos así porque nos va a permitir operar como comando para activar y desactivar el sistema de alarma, pero también tiene la funcionalidad de presencia, que es emitir esta señal que hablábamos antes de 7 segundos constantemente, por más que nosotros lo encontremos apagado, para hacer que la central de alarma lo reconozca y evitar que se detenga el motor durante su uso, o lograr lo que es la activación o desactivación automática en el caso de ser una M10. Este control hay que tener en cuenta que cuando viene en el packaging viene apagado para evitar estas transmisiones y el gasto innecesario de su pila, entonces es necesario en el momento de la instalación encenderlo y mantenerlo, que eso se logra manteniéndolo presionado durante 8 segundos. Normalmente viene encendiendo en rojo la LED que tiene, a los 8 segundos pasaría a encender en verde, que es cuando está correctamente funcionando para operar como comando y como control de presencia. Esto es algo que viene heredado de la línea Z, así que aquellos que instalan alarmas de vehículo ya lo conocen. Bueno, características principales del modelo de moto, básicamente serían las grandes diferencias que hacen con relación a un vehículo, a un automóvil más que un vehículo. ¿Cuáles son los inconvenientes más grandes que nosotros tenemos en una moto con relación a una alarma? Es la batería con la cual nos encontramos y las situaciones en que la moto se usa. Una batería de un auto normalmente dispone de un amperaje de mínimo 55 amperes, 50 amperes, con lo cual a nosotros nos está dando un tiempo importante de poder dejar el vehículo parado por más bajos consumos que tengamos en el auto, ¿no? Si hablamos, siempre hablando de miliamperes. Ahora, en una alarma de moto nos podemos encontrar baterías como en el mejor de los casos de 8 o 9 amperes y en el peor de los casos hasta de 3 amperes. Con lo cual, bajarle 1 amper en un día ocasionaría prácticamente una batería de 3 amperes estar muy próximo a la mitad de esa batería, y si dejamos la moto parada un par de días, seguramente nos vamos a quedar sin batería para el momento que le acabamos de dar arranque. Entonces, para evitar esta situación, y lo que nosotros buscamos es un sistema de alarma que para el usuario le sea totalmente efectivo y no le genere ningún tipo de problema de descarga de batería, o sea, básicamente cuando deja su moto y la vaya a buscar, a los 2 o 3 días, lo que sea, que la moto esté en las condiciones óptimas para poder ponerla en marcha. Tuvimos que trabajar muchísimo en el tema de los consumos. El modelo M6 y M4, que eran los modelos que comercializábamos antes, estaban en un consumo próximo a los 12 o 15 mA, entre 12 y 15 mA. Estamos hablando de consumos muy bajos, pero sumado, porque esto se mide por hora, sumado en el transcurso de un día, generaba la descarga de la batería en niveles no de 1 amper, pero sí mayores a medio amper. Esto, si dejábamos la moto parada 3-4 días, generaba que obviamente una batería chica se termine bajando, y mucho más si queda una semana parada. Bueno, lo que logramos ahora es conseguir un receptor mucho más eficiente, y este consumo que hablábamos de 16 mA se redujo a 1.98, lo cual es mucha diferencia. Esto siempre hablando en base a la hora, ¿no? Lo que sería lo que consume la alarma durante
una hora parada sin que su motor esté en marcha. Además de esta reducción y lograr un receptor mucho más eficiente, que es básicamente lo de consumo, porque lo que tiene que quedar activo para recibir las señales de los controles remotos, incorporamos un modo de bajo consumo, que ya lo vimos es bastante común verlo hoy en los autos nuevos, si no por algo lo tienen, básicamente se los han incorporado porque también tienen problemas de pequeños consumos constantes por la parte electrónica que traen. Entonces, bueno, nosotros también incorporamos un modo de bajo consumo, que esto va a operar después de las 24 horas de estar la moto parada, independientemente de que esté activada o desactivada. Después de las 24 horas entra en el modo bajo consumo, y este consumo de 1,98 pasa a bajar a 0,3 mA. ¿Sí? Con lo cual podemos dejar las motos paradas semanas, que de ninguna manera vamos a generar una descarga importante en la batería para producir este efecto de que no arranque o no le arranque a su usuario cuando lo vaya a buscar. Además de esto, pensamos en otro tipo de vehículo, que son los vehículos que se usan por temporada. En este caso, bueno, pusimos de ejemplo un cuatriciclo, que encaja justo en este tipo de vehículo o de este tipo de uso. También podría ser una moto enduro, pero básicamente es un vehículo que quizás lo tengo en una casa de fines de semana o de vacaciones y lo uso cada 3, 4, 5 meses cuando voy a ese lugar. Bueno, acá incorporamos el modo de consumo cero, que esto no se incorpora en forma automática, esto lo incorpora el usuario antes de dejar la moto, cuando sabe que le va a dejar un periodo prolongado para y sin dar el arranque, presionando el touch durante 8 segundos, el touch de programación que la alarma tiene, va a mandar un aviso sonoro y va a lograr incorporar este modo de consumo cero, que lo que hace es reducir el consumo a cero directamente. O sea que ya no hay ningún tipo de consumo proveniente del sistema de alarma que pueda generar la descarga de la batería. Obviamente en este estado no vamos a poder dejarla activada. ¿Cómo va a salir de este estado? Bueno, no tiene que hacer absolutamente nada el usuario. Simplemente viene, retira la moto después de los 3 o 4 meses que la haya dejado parada, coloca la moto en contacto y automáticamente sale de este estado y empieza a funcionar normalmente el sistema de alarma. Otra de las innovaciones que aplicamos al modelo de alarma es la protección por software. Esto ustedes lo habrán visto, habrán notado aquellos que hayan instalado algún modelo ya de M10 o M20, y los que no lo hicieron, bueno, se los comento, que la alarma no dispone de un fusible físico, o sea, no hay una protección mecánica ante un corto o ante un exceso de consumo. Eso es básicamente porque tiene algo bastante novedoso, que son 2 transistores limitadores para la salida de luces, con lo cual, ante un corto en cualquiera de los sistemas de luces, supongamos que puso corto un circuito de giro, la alarma va a dejar de operar sobre ese circuito, pero el resto va a seguir operando normalmente. Imagínense lo que pasa si tuviese un fusible mecánico, saltaría inmediatamente el fusible y nos quedaríamos sin alarma, básicamente. De esta manera va a seguir operando lo que está bien y lo que está mal deja de operar hasta que se restablezca. Una vez que se restablece y la central de alarma reconoce que desaparece esa normalidad, vuelve a operar nuevamente ese circuito. Por supuesto, si alguien le quiere agregar un fusible, lo puede hacer, más como un elemento de desconexión, si uno quiere, pero no lo requiere como elemento de protección. Y si colocan un fusible, yo acá puse en la imagen un fusible de 20 A, que es muy grande para una alarma de moto, yo diría que coloquen un fusible de no más de 10 A, porque no encontramos consumos tan elevados en una moto. Bueno, vamos a ver un poquito la tabla de programaciones de consumos, que es la que estábamos hablando recién. Si se fijan, consumo normal es 1,98 mA, entre 1,95 y 1,98, modo bajo consumo 0,3 y consumo 0,0. ¿Qué es lo que hace la RF, la placa receptora? Básicamente nosotros necesitamos, cuando está en el modo de bajo consumo, que el receptor esté activo, porque si regresamos con los controles y lo necesitamos apretar, tiene que respondernos. Entonces, no podemos dejarlo apagado constantemente como cuando está con el consumo cero. Entonces lo que hicimos es que el receptor encienda y apague diferentes tiempos como para reducir este consumo en el transcurso de la hora. No olvidemos que esto se mide en el transcurso de una hora. Básicamente, durante 128 milisegundos está consumiendo 1,95, 1,98. Durante un segundo, 80 microamperes, que estamos hablando prácticamente de nada, y vuelve a consumir
durante 128 milisegundos, 1.95, 1.98. Así se mantiene durante toda la hora, haciendo este efecto. Prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. ¿Qué inconveniente le puede traer esto al usuario? Ninguno. Lo más que le puede llegar a pasar, si justo engancha en el momento en que el receptor está apagado durante este segundo de 80 microamperes, no le va a responder al control. O sea que se puede transformar en que apriete el control, no le responda la primera vez, pero cuando lo vuelve a apretar, vuelve a responder. O sea, eso es lo máximo que le puede llegar a pasar y si engancha este segundo en el cual el receptor está apagado. Bueno, vamos un poco a la parte de instalaciones. Lo que es instalaciones, tenemos los códigos de colores, que son bastante comunes, igual que la línea de autos, respetamos prácticamente los mismos colores. Rojo para alimentación, negro masa, violeta cable MPX, que ahora vamos a ver qué utilidad le vamos a dar. Amarillo para el contacto. Negro, bueno, es un cable que va al touch, eso ya viene provisto en el mismo cableado. Marrón para la conexión de la sirena. Y vamos a encontrar que tiene relación con el encendido un cable gris, uno azul y uno verde. Ahora, en la parte de diagramas de conexiones, de la parte de encendido, vamos a ver qué utilidad le vamos a dar a estos tres cables. Un cable naranja, que es el cable que hablaba antes de estabilización del sistema de presencia, que puede ir conectado al neutral o al stop. Es un cable que necesita ver variación de 0 a 12, no importa qué tipo de señal, si es una masa o un positivo, pero necesita ver variación. Y dos cables celestes, que heredado de la línea de autos, son los correspondientes a la parte de luces. Como vemos, la ficha de conexión, que ya viene enchufada en el mismo módulo cuando uno lo saca del packaging, precisamente para no tener que andar perdiendo lo estanco que tiene la ficha ni andar desarmando nada. También ese estanco tiene su propio O-ring, tiene una goma protectora atrás para evitar la filtración de humedad o agua a través de los cables, y dos orejitas de trabas que van a trabar básicamente en el gabinete de la central de alarma para evitar que se pueda salir fácilmente y que mejore aparte el sellamiento, ¿no? Hace que la presión sobre el O-ring sobre el gabinete de plástico. El tamaño es reducido porque es el mismo de la central de alarma. Vamos a la parte de ignición. En una moto nos podemos encontrar dos tipos de igniciones. Esto básicamente tiene que ver con el tamaño de la moto y la cilindrada de la moto. En motos pequeñas, inferiores a 200 centímetros cúbicos, y eso no quiere decir que motos chicas no tengan el otro sistema, ¿eh? Pero normalmente sí pasa que, bueno, el sistema a plato lo tienen las motos chicas, no vamos a ver una moto grande con sistema a plato, pero sí puede pasar que lo que vemos del CDI trabajando por la batería aparezca también en una moto que tenga plato magnético. ¿Por qué? Porque es más eficiente el sistema de CDI a batería que el de plato. Pero bueno, en las motos pequeñas, sobre todo las motos chinas, disponen de un tipo de sistema que el CDI opera directamente con el plato magnético. Vale decir que yo pateo la moto, así no tenga la batería de la moto instalada, pateo la moto y la moto arranca, porque su parte de ignición no depende de la batería, depende directamente de lo que genera el plato magnético de la moto. Precisamente por esta situación, la manera de detener la moto sería a través de una señal a ese CDI para que detenga la moto. De ahí donde nacen los famosos cortes por masa. ¿Por qué? Porque en la llave de contacto, en lugar de manejar la alimentación de ese CDI, lo que hace, pone una referencia de masa en el CDI para parar. El famoso botón de pare que veíamos anteriormente en los ciclomotores o en este tipo de motos chicas. Bueno, evidentemente para detener la moto acá lo que tenemos que hacer es generar un pulso de masa sobre el CDI. Y ustedes van a decir, bueno, podemos cortar el cable del plato magnético, podemos cortar el cable captor que registra la posición del cilindro. Bueno, son todas formas de detención que obviamente logran la detención de la moto, pero no son la manera en la cual la moto se detiene por normalidad. O sea, la moto está diseñada para detenerse en la llave de contacto. Si un ingeniero la diseñó de esa manera, generar una detención de otra manera puede producir daños o no, pero bueno, no lo sabemos. Entonces, cortar un cable captor o cortar el cable de plato magnético, no sabemos si algún CDI lo puede llegar a terminar dañando, sobre todo hablando de CDI chinos que no son de muy buena calidad. Entonces, si de la llave de contacto se corta por un pulso de masa, mandemos un pulso de masa igual que lo hace la llave de contacto. Con relación a motos más grandes y motos chicas más modernas, ya vienen con CDI trabajando con la batería, lo cual esto hace que sea más eficiente. Entonces, en este caso, simplemente interrumpiendo el cable que viene de la llave de contacto a ese CDI, vamos a generar que la moto se detenga sin ningún tipo de problema y generando la detención normal de la moto.
Sobre todo cuando son motos a inyección electrónica y ya no hay un CDI de por medio, sino que hay una ECU o algún otro dispositivo, más aún debemos trabajar sobre los cables de ignición de la llave de contacto o la llave de pare, y no trabajar sobre otro tipo de tensión como captor o el cable de la bobina, además, porque ahí podemos generar un daño mayor o algún tipo de falla. Vamos a ver ahora cómo conectamos en un caso o en el otro. Bueno, en un caso de trabajen con el plato, vamos a encontrar en el tambor de la llave mínimamente 4 cables, un cable positivo, que acá no lo vemos en pantalla, pero bueno, hay un cable positivo, un cable de contacto, que es el que alimenta este contacto, el positivo que hablábamos antes, un cable de masa y un cable que va al CDI. Lo que hace el tambor de la llave es poner el cable de masa del tambor al cable del CDI para detenerla. Y cuando quiere que la moto arranque, se lo libera para que cuando uno le dé patada a la moto o le dé al burro, arranque con normalidad. En este caso, el cable que nos va a quedar libre es el verde. Recordemos que antes hablamos que con la ignición teníamos 3 cables, uno gris, uno azul y uno verde. Estos básicamente son, el gris sería el normal abierto del relé, el azul el común y el verde sería el normal abierto. Perdón, el normal cerrado. En este caso no interrumpimos ningún cable, simplemente simulamos lo mismo que hace la llave de contacto de la moto. Por otro lado tenemos los CDI trabajando por batería, en el cual tenemos que interrumpir un cable, el cable que alimenta ese CDI. Acá vamos a utilizar el cable verde y azul, que serían el común y normal cerrado. Básicamente la alarma, cuando no quiere parar el motor, lo mantiene unido. Cuando lo quiere parar, automáticamente interrumpe la circulación de corriente entre el verde y el azul y genera la detención del motor. Acá el que no vamos a utilizar es el gris, que sería el normal abierto. Siempre nos va a quedar uno de los 2 cables en cualquiera de los esquemas que hagamos libre. Es importante ver cómo trabaja el sistema encendido de la moto. No es que nosotros podemos aplicar el diagrama como queramos. La moto nos va a indicar qué tipo de diagrama de conexión tenemos que hacer. Por supuesto que hay bastantes datos de motos. Antes de instalarla, les sugiero que nos llamen y nos pidan la información de la moto para trabajar más tranquilo, si lo desean. Con relación a las luces, vamos a tener 2 salidas. Las salidas son transistorizadas, como hablaba antes, tienen transistores limitadores que cuando ven un corto en un circuito, automáticamente corta su salida y permite que el resto siga funcionando. Son salidas de 30 watts máximo, son intermitentes los disparos de la alarma, con lo cual estos 30 watts son más que suficientes. Y la única condición que yo lo que les sugiero en este tipo de vehículos, sobre todo algunos modelos que están viniendo con LED, cuando traen luces de LED, ir directamente al stop, porque algunos destelladores electrónicos, al alimentar directamente las lámparas de LED y recibir alimentación al revés de las lámparas hacia el destellador, se genera algún tipo de desperfecto. No todos, pero en algunos casos, en el caso de Benelli, por ejemplo, sabemos que produce ese tipo de problema y se termina dañando el destellador. Entonces, sugerimos, cuando tienen LED, ir a luces de LED. Y por supuesto, verificar la tensión de trabajo de esos LED. Hay motos de alta cilindrada y muy costosas que tienen circuitos electrónicos que reconocen lámparas quemadas y demás, y ya hay un módulo que maneja todo el sistema de luces, y esos módulos a veces operan con LED de menos tensión. Si le mandamos 12 bolas a ese tipo de módulos, los podemos terminar deteriorando y son muy costosos. Entonces, siempre verifiquemos la tensión de trabajo de los LED. La otra conexión sería la de la luz indicadora neutral, que como bien decía al principio, se puede conectar al neutral o al stop. Básicamente la central de alarma necesita de ver una variación en este cable. Necesita ver un 0 a 12. No importa de qué señal, si es positiva o negativa. En este caso va a ser una masa porque estamos hablando del neutral. Con lo cual, nosotros sugerimos el neutral porque la alarma se comporta de una manera más estable, pero podríamos conectar el stop sin ningún tipo de problema. ¿Qué hace este cable? Bueno, básicamente la alarma pide el control de presencia ante 2 situaciones. La primera, cuando pongo la moto en contacto. Si reconoce el control durante 2 minutos, no va a volver a pedirlo hasta ver una variación sobre el cable del neutral, o el stop si está conectado al stop. Cuando reconoce una variación, 0 a 12, vuelve a pedir el control. En este estado se va a mantener todo el tiempo que uno viene circulando en la moto. ¿Qué beneficio nos trae a nosotros esto? Estabilizar el control de presencia y no necesitar estar viéndolo constantemente,
funcionamiento de la presencia, más que al control. No necesitar ver al control constantemente, sino cuando uno viene circulando en la moto, si no pongo en neutral, la alarma viene desactivada y recién al poner en neutral, la alarma requiere el control remoto y necesita que el vehículo, evita que el vehículo se detenga. Obviamente el stop lo presionamos muchas más veces de lo que colocamos la moto en neutral, con lo cual, conectado a la luz neutral, el sistema de alarma se hace mucho más estable. Pero en cualquiera de las dos conexiones va a andar correctamente. Lo único, si necesitan o el usuario quiere bajar el tiempo de funcionamiento a 45 segundos, que eso se puede hacer, yo les aconsejo conectar al neutral. Pero el stop puede que mande algún tipo de aviso como que no encuentra el control. Bueno, una vez que finalizamos nuestra instalación, la última conexión que debemos hacer es la de la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando pongamos el dispositivo, como no tenemos un fusible, la alarma va a invitarnos a codificar. No hace falta abrir ninguna programación. Ya al poner la alimentación, la alarma invita a programar porque no tiene transmisores grabados. Entonces, yo ahora voy a explicar cómo se codifica una M20. La M10 sería el mismo caso, pero obviaríamos la parte de presencia. ¿Sí? Lo primero que hacemos es encender el transmisor de presencia. Recuerda que viene apagado, viene en rojo. Debemos presionarlo 8 segundos para que esté habilitado para las dos funciones, como comando y como presencia. Entonces, lo que hacemos es colocar el fusible, conectamos la alimentación, ahí la alarma nos invita a codificar, va a mandar una indicación con las luces y con la sirena, y lo primero que vamos a hacer es presionar una tecla del transmisor de comando, candado cerrado o candado abierto. Va a ser un aviso de confirmación que tomó ese código, tomamos el control de presencia, lo presionamos una vez, va a tomar el código de comando, y luego lo volvemos a presionar por 3 segundos, y a los 3 segundos nos tiene que dar otra confirmación sonora como que tomó el código de presencia. Una vez que hizo esta confirmación, podemos cerrar la programación presionando cualquier tecla de cualquiera de los dos controles remotos. Esto sería el procedimiento correcto, digamos, de programación de una M20. Como decía al principio, si es una M10, el paso del transmisor de comando lo obviamos. Pasamos directamente a codificar el transmisor de presencia con las dos presiones. Primero una vez y después 3 segundos. Recuerden que el transmisor de presencia, el código de comando lo emite cuando apretamos una vez y emite el de presencia cuando lo retenemos por 3 segundos. Y es fundamental que esté en verde. Si está en rojo, el código de presencia nunca lo va a emitir, con lo cual no vamos a poder codificarla correctamente. Bueno, pasamos a qué programaciones de avanzada le podemos hacer. Recuerden que las programaciones de avanzada son parámetros que nosotros podemos modificar dentro del sistema de alarma. Estos parámetros son varios. Podemos modificar el tiempo de disparo, podemos personalizar las teclas de los controles remotos, modificar el tiempo de la presencia, habilitar la función de automático. Y si seguimos, hay algunos más, como el modo manual automático hablaba recién, o los volúmenes de la señalización. ¿Cómo es el modo de ingreso a programación? Similar a la de vehículos, desactivamos la alarma con cualquiera de sus controles remotos e inmediatamente hacemos 5 presiones de la tecla de programación, del touch. Eso nos da acceso al modo de programación. Ingresamos el código correspondiente, 85, 86, 88. Recuerde que cada código se ingresa dígito por dígito, ¿sí? Si quiero ingresar, por ejemplo, el 85, son 8 presiones, pausa, 5 presiones, pausa. Y después vamos a ingresar la selección. La selección, en este caso, puede ser 0, 1. Si quiero automático, le tengo que ingresar el 1. Si quiero manual, le tengo que ingresar el 0. De fábrica ya sale en modo manual, o sea que sale en 0. El valor de fábrica sería, acá está mal en la tabla, en realidad sale en manual, de fábrica saliera con el código 850. Nosotros, si queremos pasarlo automático, tendríamos que ingresarle el código 851. Recuerden que cada 0 que ingresan son 10 presiones del touch. ¿Sí? Bueno, y por supuesto tenemos un elemento de programación y de chequeo, que lo denominamos escáner, que es el mismo de vehículo, debe estar actualizado para motos. Si ustedes instalan alarmas de vehículo y tienen algunos hace unos años, deberían enviarlo para su actualización, lo cual es totalmente gratuita. Obviamente no hay un conector como la línea de autos porque no quisimos romper lo estanco del
del gabinete de la central de alarma, pero sí tiene cable MPX, con lo cual el que usa el escáner en una moto, lo que yo le sugiero es adicionarle 3 cablecitos con cocodrilos y conectar positivo y negativo de la batería y al cable MPX. Con lo cual el cable MPX siempre es conveniente dejarlo próximo a la batería como para poder acceder, si ya tengo la moto armada porque viene a hacer alguna reparación o algo, no tener que andar desarmando y acceder hasta la placa de alarma. Pero tiene todas las prestaciones que el escáner nos permite, monitorear todo lo que está sucediendo, los equipos instalados, y ingreso a programación, agrego a transmisores, todas las funciones que estamos habituados a ver en la línea de audio. Es una herramienta que pueden adquirir y para el que hace muchas instalaciones de moto le puede ser útil y aparte tecnológicamente ante el usuario lo posiciona de otra forma. Bueno, ¿qué elementos le podemos adicionar? Bueno, hay 2 dispositivos para agregar a la alarma de moto que nosotros recomendamos. Uno es el radar y el otro es el DMB. El radar yo hablé anteriormente, recuerden cuando hablamos de la parte de transmisores, la incorporación se hacía con la tecla asterisco combinada con la de activar. O sea, tengo que activar la alarma, candado cerrado, aprieto asterisco, activo de nuevo, presiono de nuevo la tecla de activar, incorporo la primera zona. Si vuelvo a apretar asterisco y activar la segunda zona, si vuelvo a apretar asterisco y activar la tercera zona. Eso se refleja pegado al asiento de la moto, 30 centímetros y 1 metro, 1 metro y medio de la moto. El radar es un elemento que no se puede poner en todos lugares iguales, porque como toma perimetralmente, no es lo mismo la moto cuando yo la dejo en un estacionamiento de motos, donde alguien puede estar próximo subiéndose a su propia moto, o si la dejo en un lugar extremadamente tranquilo que sí podría habilitar la tercera zona. O directamente una zona donde está muy transitada y directamente no puedo poner el radar y puedo optar por poner la primera zona o no ponerlo. Por eso es opcional y el usuario tiene que habilitarlo. Con relación al DMB, esto trabaja siempre, el usuario no lo va a habilitar, y ustedes van a decir, ¿para qué queremos un DMB si ya tiene uno integrado la central de alarma? Bueno, precisamente si queremos cubrir alguna cajuela o algún portaobjeto o un portacasco, esto brinda censar la apertura de esta cajuela, como también la extracción. Es un acelerómetro, en este caso de 2D, pero que se puede utilizar perfectamente en combinación con el otro que trae la central internamente. Bueno, le vamos a hacer un breve cuestionario, simplemente como para medir los conocimientos que pudieron haber adquirido. Yo le voy a leer las preguntas. Y básicamente, bueno, después vamos a ver y les voy a dar las respuestas correctas cuando terminen de realizarlo. Bueno, la primera pregunta es si es recomendable ofrecer una M10 a usuarios que utilizan su moto para trabajar. La segunda pregunta es, ¿la conexión de la luz neutral o stop es fundamental para optimizar el funcionamiento del sistema M10 o M20? Y la tercera pregunta es, ¿la función de activación y desactivación automática por presencia es exclusiva de la M10? Les voy a dar un tiempo para que las puedan responder y luego yo voy a dar las respuestas correctas de cada una de ellas. Bueno, voy a dar las respuestas de cada una de ellas y después ya vamos a pasar a la parte de preguntas, en la cual ustedes van a poder realizarme todas las preguntas que se le hayan surgido de esta charla. La primera pregunta, la respuesta es si es recomendable, la respuesta sobre si es recomendable ofrecer una M10 a un usuario que trabaja con su moto, sí, por supuesto. Es el equipo que más va a utilizar y que mejor le va a rendir en el uso que va a usar su moto. La conexión a la luz neutral, si es fundamental en cualquiera de los dos modelos, sí, por supuesto, porque eso va a optimizar, recuerden que es stop o neutral, cualquiera de los dos, pero es necesario para que la alarma funcione correctamente. Si no la realizan, va a producir
que para una vez cuando lo ponga en contacto, pero no va a volver a detenerse más hasta que le vuelvan a sacar el contacto a la moto. Por eso debe estar conectado. De ninguna manera puede estar sin conexión, ni de ninguna manera puede estar conectado a una tensión constante, ni positiva ni negativa. Tiene que haber una variación. Y la última pregunta, si la función de activación y desactivación automática es exclusiva del M10, no, es exclusiva de las dos. O sea, tanto el M10 no es exclusiva, o sea, es una función que está en los dos modelos. Recuerden que la placa de la alarma es exactamente la misma en un modelo que en la otra. Lo que varía es cómo viene armada. La función está en los dos, y en los dos, ninguna de las dos viene habilitada. La debemos habilitar nosotros. Bueno, pasamos al área de preguntas. Me paso una pantalla. Ahora un segundito. Bueno, a partir de este momento dejamos abierta el área de preguntas para que ustedes puedan realizar y podamos sacarle todas las dudas que se hayan generado de esta charla, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, Luis nos está preguntando, ¿la diferencia entre modelos solo es del control de comando, el M20? Sí. La única diferencia que hay es que venga suministrado en el M20 el transmisor de comando, el TX20, TXM20. Viene otra, me están haciendo otra pregunta que la está realizando Genaro. Si viene alguna sirena que habla, me imagino por la H que puso, que es exclusiva para moto, no, es la misma sirena que utilizamos para línea de vehículo, por lo cual el tamaño que tiene, o sea, no es muy óptimo para colocarlo en una moto. Por eso es que no lo puse como un accesorio para agregar. Si bien se puede poner y va a andar, hay que ver si se puede poner en la moto. Bueno, me preguntan acá del funcionamiento del radar. El funcionamiento del radar es exclusivamente para el M20. Recuerden que si ustedes colocan un radar lo tienen que incorporar con el control remoto. Con el control de la M10 no lo pueden hacer porque no tienen las teclas para incorporarlo. Por supuesto, si quieren un radar tendrían que convertirlo en un M20 comprando un transmisor de comando. Y ahí sí lo podrían agregar. No es una cuestión de conexión, sino de cómo lo incorporan, ¿no? Darío nos está preguntando si damos cursos de capacitación y cuántos salen del módulo de programación. Hay cursos de capacitación, sí, de vehículos, de motos, son los llamamos FI virtuales, y lo que tenés de programación es un webinar que hicimos, que si te interesa lo puedes encontrar en YouTube. Me pregunta Genaro si no arroja el motivo de disparo de la sirena. Bueno, si no arroja el disparo de la sirena, puede ser un producto de la misma sirena o de la salida del transistor. Eso habría que verificar el funcionamiento de cualquiera de las dos cosas. Si la sirena, si le dan alimentación, tiene que sonar. Luis nos está preguntando, la instalación del M20 viene de manual de instalación para hacerla personalmente. Manual de instalación de la alarma, sí, lo que no te viene es el manual de la moto. O sea, vos lo que nos tendría que solicitar en el caso de tener que instalar una moto es la ficha técnica de esa moto si nosotros la disponemos. Los manuales de instalación sí viene con un manual, que es un manual de usuario y de instalador, todo junto. Y ahí tenés toda la información requerida de la alarma, no de la moto, ¿no? Fernando nos está preguntando, cuando dice consumo cero, ¿la alarma igual está activada? No, en consumo cero recordá que la alarma no se encuentra activada. O sea, no puedes ponerla en consumo cero en el modo de activada. Eso es exclusivamente para el bajo consumo, que se pone sola después de 24 horas. En consumo cero, la alarma tiene que estar desactivada. Nos está preguntando Ángel si puedo borrar por completo los controles remotos para grabar nuevos. Sí, el modo es, habrán visto cuando pasamos por las programaciones de avanzada, hay un código que es el código 88, que es igual al que usamos en el auto. Bueno, si ingresamos el código 88 y luego de eso presionamos 3 segundos el touch, vamos a lograr borrar todos los transmisores.
y ahí vamos a poder regrabar nuevos transmisores. Si queremos agregar uno solo, simplemente con el 88 agregamos un transmisor más si queremos. Recuerden que se pueden agregar hasta 2 transmisores de comando y 2 de presencia completo, no más de eso. Miguel nos dice, ¿cómo regular la sensibilidad? No, no hay una posibilidad, me imagino que estás haciendo mención a la sensibilidad del DMB, no hay posibilidad de regular la sensibilidad del DMB, eso es fija, pero te puedo asegurar que no tuvimos casos de tener que regularla, o sea, es bastante estable el funcionamiento del acelerómetro 3D, no hay necesidad de regulación. Bueno, a ver, alguna consulta más. Bueno, si no hay más consultas, antes de despedirme, quiero hacer la mención de los próximos, las fechas que están viendo en pantalla, son de los próximos webinars que vamos a realizar, que si a ustedes les interesa, están invitados para poder realizar, al igual que estos son de modo gratuito, y bueno, tienen los horarios y los días respectivos para cada uno de ellos. Bueno, gracias por su tiempo, el respeto que me manifestaron en todo momento, y espero que la información que brindamos en esta charla le resulte útil y le facilite sus tareas. Como siempre, nos pueden encontrar en cualquiera de los canales de comunicación para sacarse todas las dudas cuando están realizando los trabajos, y desde ya, muchas gracias por su participación.